Pasa vos, hermanos. Tomen su lugar, por favor. Bueno, es el tema, hermanos, la vida en la gracia se ha de vivir en una dependencia total, ¿sí? Ese es el título de nuestro tema. Es importante considerar que dice dependencia, ¿qué, hermanos? Total, ¿no? Total. Empezaríamos, hermanos, por definir qué es gracia, ¿sí? Y gracia, algunos la interpretan en dos sentidos, con favor y misericordia. De hecho, si abren ustedes sus sagradas escrituras en el Salmo 103, verso 4. Salmo 103, verso 4. Dice, ¿ya lo tienen? Sí, ¿verdad? El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Si ustedes ven los versos anteriores, ¿qué es misericordia, hermanos? ¿Sí? Dice que él perdona, ¿qué, hermanos? Nuestras iniquidades, Él sana las dolencias, ¿sí? Y misericordia, todos tenemos misericordia hacia algo o hacia alguien, ¿no? Por ejemplo, si usted ve a alguna persona en peligro, por decir un niño, ¿no? Me acuerdo mucho de una situación que hubo allá estábamos en Azcapotzalco y un pequeñito de la iglesia salió corriendo, sí, pero en eso pasaba un carro y mi hijo Yair se aventó y lo agarró, sí, y le ganó el peso, o sea, le ganó la inercia que llevaba por agarrar a ese pequeñito. Y el pastor se aventó sobre mi hijo y lo agarró. Y el pastor tenía buen peso, de manera que pues ya se quedó ahí, pero se cayó y se raspó sus rodillas el hermano. Es misericordia, ¿no, hermanos? De hecho, la misericordia se define como miseria y cardio, ¿no? O sea, cardio es corazón, el corazón inclinado hacia la miseria, hacia la necesidad de alguna persona, ¿sí? Pero dice que el favor, está hablando también de favores, y los favores hacia quiénes son, ¿sí? El favorecer a alguien hacia quién es. Por ejemplo, está el ejemplo de la mujer, la Sirofenicia, ¿se acuerdan? Y ustedes conocen ese relato, ¿no? Y le dice, bueno, pero también los perrillos comen ¿qué? De la mesa de sus amos. Y eso es misericordia, hermanos. Y así lo define un término hebreo que es raham, misericordia. Pero sobre la mesa, ¿quiénes están? Debajo de la mesa estaban los perrillos y sobre la mesa estaban los hijos, ¿sí? Los hijos, y el término es gesed, y eso se define como favor. Salmo 109, ahí cerca de donde estamos. 109, verso 21. Y tú, Señor Jehová, Señor mío, favoréceme por amor, ¿de qué, hermanos? De tu nombre. Favoréceme por amor de tu nombre. Y al hablar del nombre se está refiriendo en relación al nombre de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cómo definían antes a los hijos? ¿Hijo de qué? José, hijo de David, hijo de... Y así va, ¿no? La genealogía. Entonces, con respecto al nombre, y se está refiriendo a quién, hermanos, a los hijos, ¿sí? Por eso es que sobre la mesa estaban los hijos y eran los favores. Recuerdan que le dice
el ángel a María, salve María, muy, ¿qué hermanos? Favorecida, o le dice muy misericordiada. ¿Sí se entiende? Era muy misericordiada o muy favorecida. Favorecida, ¿no? Porque la misericordia es para todo ser humano. Y dice el Señor que la misericordia se renueva día, ¿con qué? Con día. O sea, dura 24 horas, ¿no? Por decir un ejemplo, y el Señor renueva esa misericordia. Pero el favor es acumulativo. Porque dice la Escritura que gracia sobre qué? Gracia sobre gracia. Es decir, usted hace un favor, o usted realiza, hermanos. ¿Usted cree que el Señor se va a olvidar de que usted está aquí en la iglesia? ¿O siempre va a estar presente que usted asistió a este culto? Si usted extendió la mano a su hermano, ¿el Señor va a olvidar ese favor? No. Y entonces empieza el Señor a acumular esos favores, esas bendiciones sobre la persona. Porque hay quienes vivimos en misericordia siempre. Es decir, el ser perrillo, valga la expresión, y que Dios me regrese a ser hijo. Pero sigo pecando y sigo en esa condición. Y el propósito es que no se peque, bueno, que se luche sobre ello para que entonces acumulen, ¿qué hermanos? Los favores. Y usted siempre tenga más bendición sobre bendición. Dice que aquel José, aquel hombre Potifar tuvo misericordia de él, ¿sí? Tuvo misericordia de él, no enviándolo a la muerte, pero José adquirió o tuvo favores, ¿no? Porque él llegó a controlar ese lugar donde se encontraba, ¿sí? Y bueno, la gracia en el sentido teológico es un regalo gratuito e inmerecido de Dios, ¿no? Así se define a la gracia. Pero decía mi hermano Abraham, la pregunta es, ¿qué es la gracia o quién es la gracia, hermanos? Y es el favor gratuito de Dios e inmerecido. ¿Y cuál es el más grande favor que nos ha dado Dios? ¿Cuál es la más grande gracia que nos ha dado el Señor? Jesucristo. Entonces, ¿quién es la gracia, hermanos? Cristo Jesús. Y por eso mi hermano Abraham nos decía, bueno, tenemos que empezar a definir que el amor no es una definición, sino el amor es Cristo Jesús. La verdad no son conceptos, hermanos, sino es ¿quién? Cristo Jesús, ¿sí? Pero dice que debemos de vivir en total dependencia. ¿Quieres, mi hermana, poner la primera diapositiva? Bueno, esa es la primera, ¿no? Y hay un concepto en la Escritura, hermanos, que se menciona más de 50 veces y que es el concepto de la tierra que fluye, ¿qué, hermanos? Leche y miel. Y bueno, ustedes dirán, pues esto qué tiene que ver con la gracia, ¿no? Esta expresión se encuentra más de 50, por lo menos 50 veces en las Escrituras, la tierra que fluye leche y miel. Éxodo 30, verso 17. Perdón, es Éxodo 3. ¿Ya lo tienen? Sí, ¿verdad? Éxodo 3, verso 17. Y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye, ¿qué, hermanos? Leche y miel. Es decir, el Señor los está sacando de la aflicción, ¿a dónde? A la libertad, ¿no? ¿Sí? La está sacando de esa tierra de esclavitud a una tierra donde les quiere dar libertad, donde el Señor les va a dar esa tierra. Y menciona dos conceptos o dos palabras que son leche y ¿qué? Y miel. ¿Y la miel qué representa, hermanos?
la leche es bienestar. Y nos habla del amor materno. Si es así o no, hermanos, del amor materno de una madre hacia su hijo, la leche. Pero ¿qué necesitamos para que haya leche en ese lugar, hermanos? Para que haya leche, imaginamos en el ganado, ¿sí? ¿Imaginamos en qué, hermanos? ¿Qué tipo de ganado? Vacuno, ¿sí? En pastos, en lluvia, en buenos suelos. ¿Es cierto o no? Sí, ¿verdad? Y la miel, hermanos, fíjense que la miel en aquellos tiempos la usaban como un remedio de salud. Por ejemplo, Hipócrates, que es el padre de la medicina, dice que usaba el vino, ¿sí?, y el aceite para sanar las heridas. Ustedes recuerdan esos elementos en el buen samaritano, ¿no? Que vendó, ¿qué? Sus heridas, ¿sí? Bueno, entonces la miel representa salud, dulzura, ¿sí? ¿Recuerdan aquel tiempo cuando hubo 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, ¿sí? Que almacenaron el grano, ¿sí? Y la proteína, hermanos, ¿cómo guardaron la proteína? Toda esa carne, porque fue de abundancia también de proteína, ¿no? De ganado. Pues los arqueólogos han encontrado que esa miel la envolvían o la llenaban de miel. La carne se conservaba en la miel, hermanos. Y de esa manera conservaron para tener ese elemento nutricional en aquellos tiempos. De hecho, se dice que los faraones fueron enterrados con miel y en los descubrimientos que han hecho encuentran la miel y no se echa a perder. No en el mismo estado, pero sí con una propiedad de que no se echa a perder, hermanos. ¿Sí? Entonces también es una forma de conservación, de permanencia, ¿sí? Y para que haya miel, ¿qué debe de haber? Abejas, pero otro elemento, las flores, ¿no? Las flores, y las flores en la Escritura son un elemento de felicidad. ¿No le da felicidad a las flores, hermano? Bueno, ahí está, ¿no? Sí. Fíjense que Marcos es el que escribe, y veíamos, ¿verdad?, con los varones, que al parecer Pedro es el que le está diciendo a Marcos, ¿no? O el que le narra los acontecimientos que hubo. Y hay una ocasión en que dice que el Señor hizo una alimentación de varios miles de personas y que los puso de 100 en 100 y de 50 en 50. Y la expresión griega decía que se veían como mantos de flores, hermanos. ¿Sí se lo imagina? Estaban así, ¿no? En cuadro tal vez, de 50 en 50, de 100 en 100. Y Pedro es el que tiene más imágenes vivas y que transmite a Marcos como la hierba verde y como mantos de flores veían eso. Bueno, la miel. La que sigue, por favor, la diapositiva. ¿Sí? Bueno, estas imágenes me las prestó mi hermano Josafat, ¿sí? Le agradezco mucho. Le agradezco mucho porque él también mencionó esto y nos dio un dato bien interesante, bien hermoso que vamos a compartir. Bueno, ese es no hay problema si me salgo a señalar o... Bueno, hermanos, ese es si me lo permites, por favor. Bueno. Bueno, ese es el cuadro, hermanos, es lo que se conoce como, nos decía nuestro hermano Josafat, como la media luna, como Medio Oriente, ¿sí? Y dentro de ese cuadro vamos a ubicar dos importantes zonas que, bueno, ahí está enmarcado con verde por la fertilidad, que una es el río Éufrates y el río Nilo, ¿sí? Aquí está dentro del cuadro más amplificado. Bueno.
Bueno, este es el cuadro amplificado, hermanos, y este es lo que se conoció como Mesopotamia. Y aquí nos explicaba nuestro hermano Josafat, aquí está el Nilo y aquí está el Éufrates, y Israel está en medio de esas dos zonas. ¿Sí? Bueno, ¿nos puedes poner la siguiente, hermana, diapositiva? ¿No hay? Ahí está. ¿Sí? Miren, ya está amplificado, hermanos. Aquí está el río Éufrates y acá está el Nilo y aquí está lo que es la tierra prometida, lo que se conoció como Canaán, ¿sí? Y ahora donde está el país de Israel. Pero nos decía Josafat, hermanos, que dónde está el ganado vacuno, ¿sí? Que no, como tal no había, ¿sí? Y ese dato, cuando lo dijo, yo me quedé pensando, ¿no? Siempre hay algo que aprender, ¿no? ¿El ganado de qué era, hermanos? ¿Qué era, hermano Abraham? Mi hermano Abraham, eran cabras, ¿no? Era ganado, ¿cómo se le llama? ¿Caprino? Caprino. Eran cabras, hermanos, ¿sí? Entonces, ese era el ganado de donde iba a venir la leche, ¿sí? Y bueno, de las flores, la miel. O ya me quedo con para no tener problema. Vamos a Deuteronomio capítulo 11, verso 10. ¿Sí? Fíjense, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto. De donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de ¿qué? Hortaliza. Se desbordaba el Nilo, hermanos, el río Nilo, ¿sí? Y eso implicaba un buen año, pero también no se debería de desbordar demasiado, ni poco, sino un término medio, y eso garantizaba un buen año. Eso ocurría constantemente, eso es lo que sucedió, o de ahí también tiene mucha relación con lo que sucede en la época de José. Pero con el pie, o sea, la tierra se ablandaba de manera que con el pie, con pisar la tierra, se hacía el hoyo, ponían la semilla y cerraban. Así, hermano, es fácil. Y producía la tierra, ¿sí? Producía la tierra en gran abundancia en Egipto, que es en esta parte. ¿Sí? Esa era la manera. Y allá en el Éufrates también era una zona muy fértil, hermanos, por el río Éufrates, ¿sí? Que proporcionaba pues algo vital, ¿no? Que es el agua. Era una zona muy fértil. Verso 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia, ¿de qué, hermanos? Del cielo. No es la misma circunstancia. Dice, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. ¿Qué dijeron los espías? 10 espías, ¿qué dijeron, hermanos? Es tierra que traga, ¿qué? A sus moradores, ¿sí? Es tierra que traga a sus moradores y hay gigantes. 12, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida siempre, estando sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta ¿qué, hermanos? Hasta el fin del año. Llovía el agua, hermanos, y rápidamente la tierra absorbía el agua. ¿Sí? Fíjense, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo, hoy amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿qué dice, hermanos? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y
la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues. ¿Cuál es la constante, hermanos? Yo daré, yo daré, yo daré. No va a ser el Nilo, ni va a ser, ¿qué, hermanos? El Éufrates, sino es ¿quién? Es Dios. El Dios es el que cuida esa tierra, hermanos, desde el principio del año hasta el fin del año. La lluvia temprana que empezaba en octubre hasta diciembre, ¿sí? Y que permitía que los campos se llenaran del vital líquido, hermanos. Y la lluvia tardía que era en los meses de marzo, abril, ¿sí? Mayo, abril. Y es lo que permitía que hubiera cosechas abundantes, ¿sí? Pero dependía de quién totalmente, hermanos. De la mano de Dios, ¿sí? Es una tierra muy diferente a la del Nilo y a la del Éufrates, porque Dios es el que la cuida todos los días del año, hermanos. Por eso le dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo te prescribo, ¿sí? Y con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Esa lluvia tardía en el mes de marzo, abril, permitía que la cebada, hermanos, creciera y madurara. Por eso el término se llama Aviv. Aviv es el mes en hebreo, el primer mes hebreo, o Nisan, pero Aviv tiene el término de maduro, porque era el tiempo en que maduraba la cebada, ¿sí? La cebada, y era el tiempo en que después de la Pascua, ustedes recuerdan que la Pascua, al siguiente sábado semanal y al siguiente, el primer día de la semana después del sábado, se hacía la ofrenda. ¿Quién, hermanos? La ofrenda mecida, y era con una gavilla de cebada, no era trigo, hermanos, ¿sí? Porque era el tiempo en que maduraba la cebada. Entonces, por eso es tierra que fluye leche y miel, y además no dice tierra que te da, sino tierra que fluye, ¿sí? Es diferente el término, ¿sí? Porque es tierra que está fluyendo, pero es porque la misericordia y el favor de Dios está sobre esa tierra. Y esa tierra tiene una total dependencia ¿de quién, hermanos? De Dios. Cuando Abraham y Lot tienen diferencias, Génesis 13, verso 10. Dice así: y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Sí? ¿Qué escogió a Lot, hermanos? ¿Lot escogió la mejor tierra? ¿Sí? A la vista. ¿Y Abraham qué estilo de vida escogió, hermanos? Abraham escoge el estilo de vida totalmente en la dependencia ¿de quién? De Dios. Abraham escoge esa tierra porque él sabe que si él se empieza a desviar de Dios, ¿sí? Su corazón se va a olvidar del Señor. ¿Y qué va a suceder, hermanos? No le va a producir la tierra, no va a haber bendición para él, para sus hijos, para alimentarse. Entonces Abraham dice: yo escojo esta tierra, ¿sí? Donde yo tengo un estilo de vida, donde mi vida dependa totalmente ¿de quién? De Dios. Por eso la gracia, dice el tema, que es en total dependencia ¿de quién, hermanos? De Dios. Esa es la tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? ¿Pueden poner la siguiente diapositiva? Las 10 vírgenes, hermanos.
Dice que era la parábola, Mateo, me parece que es 26. Esta parábola nos habla de 10 vírgenes, ¿sí? En Israel se acordaba entre el varón, lo acompañaba a sus padres, los varones, ¿sí? Con el padre de la joven, ¿sí? Y empezaban a negociar. ¿Sobre qué cree que negociaban, hermanos? ¿Sí? Siendo judíos, usted pues ya saben, ¿no, hermano? ¿Sobre qué negociaban? Sobre dinero. Entonces llegaban a un acuerdo y decían, bueno, es que la mujer, cada uno, dice la Escritura que cada uno cumplía una función dentro del hogar. Entonces le decían al papá, bueno, o le decían al joven, bueno, es que ¿cómo vamos a sustituir el trabajo de esta joven, la que te vas a llevar? ¿Sí? Entonces es necesario que nos pagues tal cantidad de dinero, ¿sí? Ahorita van a ver la razón por cuál. Y se ponían de acuerdo y finalmente el joven le tomaba a una copa de vino y después llegaba la doncella y ya se habían puesto de acuerdo y ella decía, sí acepto, y también tomaba de esa copa y pisaban la copa. Era un pacto que se había realizado entre esta pareja, ¿sí? Y el joven se iba a su casa y la mujer o la doncella quedaba ¿en qué situación, hermanos? Quedaba desposada. Ese era el desposorio porque quedaba sin posada. Aunque quedaba en el hogar de sus padres, pero ya no era su casa, ¿sí? Si no era la casa de sus padres, y entonces el joven le tenía que mandar para la manutención durante ese año o durante ese periodo en el cual la joven todavía permanecía con sus padres, ¿sí? Mientras el joven iba a arreglar su hogar, ¿sí? Iba a arreglar su hogar y iba a acabar sus tareas con respecto a su padre, a su familia. Entonces el padre le decía, bueno, es que te falta hacer esto, ¿no? Antes de que te vayas, quedamos que tú ibas a arreglar esta parte de aquí y después te vas, ¿sí? Así es que pues hazlo y también construye tu casa porque pues ¿dónde va a llegar? Entonces bueno, el joven en superfuerzas, ¿no? Y se motivaba y hacía esa labor, ¿sí? El joven cuando iba por la doncella llevaba a sus 10 representantes, ¿sí? 10 representantes varones. Y la doncella tenía sus 10 representantes que eran las 10 vírgenes. No estamos hablando aquí, hermanos, de que el esposo iba a tener ¿qué? Estaba esperando a las 10 vírgenes, ¿no? Es una cuestión cultural de aquel tiempo. Entonces, los jóvenes cuando llegaban, esos 10 representantes, ¿por qué 10? 10 porque era legal. El 10 se utiliza, entre otras cuestiones, como un número de legalidad. ¿Le suena el 10? Sí, ¿no, hermanos? Bueno, entonces llegaba y decían, llegó el esposo. Entonces las doncellas salían, ¿sí? Pero ellas tenían que estar preparadas. ¿Preparadas con qué, hermanos? Con aceite y con lámparas. Usted sabe que la lámpara es a mis pies, tu palabra, ¿no? ¿Y el aceite qué será, hermanos? El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esa mujer mientras permanecía en su hogar durante ese año, arreglando su atavío, poniéndose hermosa para su marido, ¿sí? No hacía ya labores del hogar de su padre. Ella se dedicaba a hacer su vestuario, ¿sí? A embellecerse. ¿Y quién la sostenía, hermanos? El desposado, ¿sí? El desposado. ¿Qué dijo el Señor? La mujer ya no era estaba en el mundo, pero ya no era ¿qué? Este mundo. Porque el esposo se fue a preparar posada, ¿para quién? Para ella.
Esa mujer vivía en total dependencia ¿de quién, hermanos? De su esposo. La iglesia debe vivir en total dependencia de su esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso él dice la expresión en aquel sermón escatológico: danos señales del día de tu venida. ¿Cuándo serán esto? Las señales y el día. Y dice, les empieza a dar las señales, dice, más el día y la hora, ¿solo quién? Solo mi Padre sabe la hora. ¿Por qué sucedía esto? Porque le dice el Señor Jesucristo, hay señales, hay dos tipos de señales. Hay señales que todos las van a conocer, que es oiréis de guerras y rumores de ¿qué? De guerras. ¿Sí? Habla de comunicación, yo decía en la escuela sabática, ¿sí? Y es probable que así suceda, ¿no? Estamos en esa época, en donde nosotros escuchamos de rumor y está lejísimo Rusia, ¿no, hermanos? Son como 20, 25 horas en avión. Escuchamos de rumores de guerra, pero nos llega esa comunicación al instante. Pero hay otro tipo de señales que solo los discípulos sabían, y dice el Señor, porque muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. ¿Quiénes están apercibidos de eso? Por eso dice, velad y orad, ¿sí? Porque no sabes el día ni la hora. Bueno. El esposo, el padre del desposado, ¿sí? Es el que decía, ve, ya terminaste tus labores aquí, ya me construiste la parte que te pedí que hicieras, compusiste, arreglaste esta parte, y ahí hiciste tu casa, es hora de ir. Por eso el Señor dice, solo mi Padre, que está en los cielos, sabe el día y qué, y la hora, porque así en la cultura judía el que decía, ve por tu esposa, era el papá, porque ya había terminado sus labores y estaba ya todo preparado, es el que decía, ve. Y entonces él iba ¿por quién? Por su esposa. Y iba con sus representantes y los representantes decían, ha venido, viene el esposo, y salían las vírgenes, hermanos, ¿sí? Pero las vírgenes, dice que 5 fueron prudentes y 5 insensatas, porque 5 llevaban sus lámparas y aceite, y las otras 5 les dicen, pues danos del aceite, ¿no? Porque ellas no se previnieron y ellas dicen, pues vayan a comprar. Vayan a comprar. Las otras no se previnieron de la palabra ni del Espíritu Santo, hermanos. Por eso esas 5 no entraron a esa boda. Entraron las 5 vírgenes prudentes. Entonces, mira, de manera tan hermosa como el Señor utiliza esa época en su cultura, y conforme a las costumbres que ellos tenían, les ejemplifica todo y les explica cómo va a ser, ¿sí? Cómo debe de vivir la iglesia. La iglesia debe de vivir en total dependencia de Dios, la esposa, hermanos. ¿Porque es la gracia de quién? Porque la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Y les decía yo que se menciona ahí en Mateo 25, se le llama el sermón escatológico. Es el momento en el que el Señor Jesucristo está en el huerto del Getsemaní, ¿sí? Getsemaní el término es prensa de olivo, hermanos, ¿sí? Porque había muchos olivos y Getsemaní se traduce como prensa de olivo. Entonces, Él está ahí, hermanos, y les dice a sus discípulos, velad, ¿qué? Y orad. Y Él dice que se aleja a orar. Y en ese sermón es cuando les empieza a explicar lo de las señales y del tiempo de su venida. Y cuando Él viene dice, ¿ha llegado qué? La hora. Pero dice que los discípulos estaban durmiendo, ¿sí? Porque hay 2 tipos de discípulos, hermanos. Hay dos tipos de iglesia. La que duerme, ¿sí? Hermano Adán es de esa parte.
los que duermen y los que velan, ¿sí? Pero es en el sentido de estar apercibidos, hermanos, ¿sí? Y es en el sentido de tener nuestra lámpara, la palabra del Señor, y eso, el aceite, el Espíritu Santo, y estar atento a todas estas cuestiones como las señales, porque va a haber un momento en que el padre le va a decir al hijo, es tiempo de que vayas por tu esposa. Y dice que uno estará dormido y el otro ¿qué? El otro estará despierto. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro ¿qué? Será dejado. Y si lo tomamos, hermanos, en el sentido de nuestra iglesia, pues está difícil, ¿no? 50 y ¿qué? Y 50. Que esperemos que no sea así, ¿no, hermanos? Pero a lo mejor es un ejemplo difícil que nos pone el Señor de que puede ser 50 y 50. Vamos a ir concluyendo, hermanos. Mateo 25, verso 13. Si lo tiene alguien, ¿lo puede leer? Sí, adelante. Sí. Por lo regular, el que duerme, hermanos, ¿qué está haciendo? Cuando uno duerme, ¿qué puede suceder, hermanos? No afuera, sino dentro de la cabeza de la persona. ¿Está qué? No, está soñando, ¿no? Está soñando, hermanos. El que duerme sueña, pero está soñando en sus intereses de él, ¿sí? Y los sueños nos pueden llevar a creer que nosotros venimos aquí para usar a Dios como un instrumento para que se cumplan nuestros sueños. Ese es el que no está percibido. Pero el que está percibido entiende que Él es el instrumento para que se cumplan los sueños de ¿quién, hermanos? De Dios. Por eso quieren leer Apocalipsis 3:17. Si alguien lo tiene también, puede leerlo. Sí. Es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. La iglesia de la Odisea, en el sentido, hermanos, de una cronología, que puede ser una interpretación de las iglesias, es la última iglesia, hermanos. ¿Sí? Pero es la iglesia que está, hermanos, preocupada por sus necesidades y que dice, yo me hago rico, ¿sí? Y no tengo de qué, hermanos, no tengo necesidad de nada. Y Dios le dice, no es así. Sabe que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque esta iglesia está en sus sueños, hermano. Está en sus sueños, está desapercibida, ¿sí? Y dice el Señor Jesucristo que donde estuviere tu tesoro, allí estará tu corazón, ¿sí? Ese es un corazón entregado a Dios, hermanos, un corazón cimentado en la esperanza en Dios, un corazón que está totalmente, hermanos, dependiendo de Dios, es el que Él quiere. Y entonces dice que en tu tierra va a fluir leche y miel, y que vas a tener tu lámpara y tu aceite
ha percibido, hermanos, y que en esta tierra vas a ser feliz, vas a vivir bien, y en la vida venidera, la vida eterna, hermanos. Entonces, somos afortunados. Somos afortunados, hermanos, en tener un esposo. Por tanto, nos toca como esposa limpiar nuestras vestiduras. Dice que la esposa se santifica, ¿sí? Preparar el atavío, hermanos, porque el esposo viene, porque va a haber un momento en que el padre le va a decir, ve por qué, ve por tu esposa, ¿sí? Y entonces realizará la boda, las bodas del Cordero, ¿sí? Que Dios le bendiga, hermanos. Pasa a ustedes.